Bien, Dios nos continúe bendiciendo en esta programación, Señales de la Venida de Cristo, un programa que ha sido de gran bendición por años. Gracias a Dios, gracias al pastor Henry Acosta, que es así como se hace posible esta programación y juntos podemos trabajar en este programa donde Dios cada día nos bendice. Vamos a entrar a la poderosa palabra del Señor y nos vamos a enmarcar bajo el tema Adán y Cristo. Adán y Cristo. Así de que este es el tema que vamos a enmarcarnos y vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el libro de los Romanos, en su capítulo 5, su versículo 12. Gloria a Dios. Ahí tiene el tema, Adán y Cristo, es el tema en el cual vamos a compartir la poderosa palabra del Señor. Romanos 5, 12 dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos cómo el pecado entró por un hombre, pero también podemos darnos cuenta que por un hombre entró la salvación. Gloria a Dios. Estamos enmarcados bajo el tema Adán y Cristo. Sabemos que por Adán es el hombre que entró el pecado, pero que por Cristo es el hombre que entró la salvación. Y gracias a Dios, gracias a Jesucristo por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, para que por medio de ese sacrificio, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, es como ahora tenemos acceso a la salvación. El enemigo siempre ha estado interesado que el ser humano se pierda, pero Dios siempre ha estado interesado que el ser humano se salve. Y si bien es cierto, podemos ver la oposición que hay, las fuerzas del mal, del enemigo, a través del pecado, quiere que el ser humano se pierda, que vaya a una muerte eterna, a un castigo eterno, a una condenación.
es una fuerza que hay entre Dios y el enemigo. Pero gracias a Dios, porque Él cada día está usando los diferentes medios y usando a los diferentes siervos para que los seres humanos se salven. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sabemos que por Adán entró el pecado. Sabemos que por el pecado de Adán entró la muerte. Entró la condenación, el castigo eterno. Pero gracias a Dios, bendito el Señor Jesucristo, que por Él entró la salvación. Por medio de Él vino la salvación. La salvación vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es un privilegio, es una bendición. Sabemos que es incomparable el beneficio de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, porque a través de Él tenemos acceso a que la salvación haya entrado a todos los seres humanos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que por un hombre entró el pecado, pero que por un hombre entró la salvación. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Por eso estamos bajo el tema Adán y Cristo. Sabemos que por Adán entró el pecado, entró la muerte, la condenación, lo que el enemigo hace. El enemigo quiere que la gente peque, que la gente se pierda, que sea condenada, que vaya a un infierno. Por eso entró el pecado. La paga del pecado es muerte. Y ningún pecador, sin antes haberse arrepentido, ningún pecador puede entrar al reino de los cielos. Tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber obediencia a nuestro Señor Jesucristo para que podamos obtener esa salvación tan grande. Gloria a Dios.
porque Dios ha sido bueno. Para siempre ha sido su misericordia. Dice que así como sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Cristo para con nosotros. Analizando y al poder entender, hay más pecado en este mundo que obediencia. La gente le gusta más lo malo que lo bueno. Escucha más al enemigo y obedece más al enemigo en el pecado que a Dios a través del Evangelio por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, que es donde hay salvación. No es costoso entender la diferencia entre el hombre por el que entró el pecado, la muerte, el castigo eterno, y el hombre por el cual entró la salvación, haya acceso a salvarse, a escaparte de los juicios, del castigo, de la condenación. Entonces, tenemos que entender que Jesucristo es el medio para poder ser salvos, porque por Él es que tenemos acceso a la salvación. Por un hombre entró el pecado, que es Adán. De ahí viene la desobediencia, y la desobediencia lo que acarrea es castigo, es condenación, que es la mayoría de las personas que van por ahí, por la desobediencia, por el pecado. Y aunque se les esté aclarando y explicando de una o de otra manera, Dios usando a los diferentes siervos, siervas, siempre vemos que cuesta que la gente pueda entender, porque dice que el Dios de este siglo, Satanás, la serpiente antigua, ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y por eso es que podemos ver que la gente hace más caso a la mentira, a lo malo, al pecado, que a Jesucristo, que a la verdad, que a la obediencia. Y son las dos fuerzas que podemos ver, que siempre es una lucha la que hay. Desde el tiempo de Adán y Eva, desde entonces hay una fuerza. El enemigo quiere que el ser humano se enmarque en el pecado, porque en el pecado está la muerte, está el castigo eterno.
Por eso vemos desde los tiempos de Adán y Eva, obedecieron más a la mentira que a la verdad, obedecieron más al pecado que a la obediencia. Pero Dios siempre ha venido hablando desde aquellos tiempos y sigue hablando para que el ser humano pueda entender. Estamos enmarcados bajo el tema Adán y Cristo. Cristo es prototipo de la salvación. Adán es prototipo de la perdición. Entonces, por eso digo que es fácil entender que la salida, que la verdad, que la salvación se encuentra solo a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso dice que por el pecado de Adán entró la muerte. Y ahí viene lo que es el castigo, la condenación y lo que es perder una salvación tan grande, ir a un infierno. Pero dice que por la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo vino la salvación. Por un hombre entró la condenación, el pecado, pero por un hombre entró la salvación. Bendito sea Dios, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Cuellar. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias por todos los que se conectan, por los que de una o de otra manera se unen con nosotros. Compartimos y trabajamos en la misma obra del Rey. Sabemos que la obra de Dios es una. Y cuando nos unimos, nos ponemos de acuerdo, trabajamos para un solo Dios. Bendito sea el nombre de Dios por todos los que siempre están pendientes ahí para ver las diferentes transmisiones, programaciones, donde Dios siempre permite una palabra de bendición. El plan y el propósito del enemigo es que la gente se vaya a sufrir por una eternidad al infierno con él. El plan y el propósito de Dios es que nosotros nos vayamos, los seres humanos, a gozar con él, a vivir por una eternidad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esa es la diferencia que por nuestro amado Señor Jesucristo es que tenemos acceso a esa salvación tan grande. Pero hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a su palabra. Hay que saber interpretar y entender lo que nos lleva a la salvación y lo que lleva a la perdición. El pecado lleva a la perdición, a la condenación, a un castigo eterno, o para ser más específico, a un infierno, un fuego de azufre donde se lamentará, llorará por toda una eternidad. Todo el que se complace en el pecado, todo el que no quiere obedecer a Dios, el que no quiere arrepentirse, el que no sirve a Dios, hay una condenación grande. Pero el que se arrepiente, el que sirve a Dios, el que obedece el consejo de la palabra de Dios, que sirve a Dios,
hay esperanza de una salvación tan grande. Hay esperanza de ir a gozar por toda una eternidad. Dice que cuando estemos con nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estemos en el reino de los cielos, se terminará el llanto, se terminará la tristeza, se terminará el dolor. Allá será gozo, paz por toda una eternidad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso, hermanos y hermanas, vale la pena cada día que nos esforcemos por obedecer a Dios, por servir a Dios. Y usted, amado hermano o hermana que se ha apartado de la gracia de Dios, que se reconcilie, que sirva a Dios, levántese para que no se vaya a perder, para que no vaya a ir a ese lugar terrible, el infierno. Y usted, amigo que nos oye, que nos ve, a usted también Dios le está hablando, que se arrepienta, que le sirva, que escape, que se salve. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así es de que Dios nos bendiga a todos y espero que este mensaje lo hayamos podido entender. Hasta aquí llego con este consejo. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Que Dios nos bendiga.